En tiempos muy remotos, durante los inicios de un pueblo del Estado de México llamado San Pedro, vivía una joven y hermosa mujer llamada Mariana. Su belleza tenía embrujados a todos los hombres del lugar, y ella se aprovechaba de esa situación para exigirles constantes presentes demasiado costosos. Con el paso del tiempo empezó a tener problemas con la gente del pueblo. En cierta ocasión, un joven proveniente de una comunidad cercana llegó a San Pedro y quedó fascinado con su impresionante belleza. Sin embargo, la orgullosa Mariana lo despreció de inmediato. El muchacho fue demasiado insistente, y no hubo día en que no se paseara cerca de ella, hasta que finalmente logró llamar su atención. Entonces la joven estableció sus condiciones. Quien quisiera casarse con ella debía colmarla de presentes y cumplir con cada uno de sus caprichos al pie de la letra. El hombre aceptó sin dudarlo y comenzó a satisfacer todas sus exigencias. Pasó el tiempo, y tras haber complacido a Mariana en cada uno de sus deseos, él reclamó que ya era momento de que se convirtiera en su esposa. La mujer, con crueldad y burla, le dijo que solo le quedaba una última prueba y que de ella dependería su matrimonio. Le ordenó que la esperara a la medianoche en el bosque que estaba en las afueras del pueblo. Cuando llegó la hora, Mariana ya lo aguardaba. Con una tranquilidad inquietante le reveló su secreto. Ella se mantenía hermosa y joven, porque cada cierto tiempo debía bañarse con la sangre de un bebé recién nacido y devorar su carne. Cuando no había niños, se conformaba con la sangre de algún animal, siempre que fuese fresca. Le advirtió que si durante 5 noches consecutivas él le entregaba lo que pedía, entonces cumpliría con su palabra y se casaría con él. El joven, enamorado y atado por una extraña fuerza que lo dominaba, quedó horrorizado ante aquella confesión. Su valentía no fue suficiente para rechazarla, y terminó aceptando el pacto, a pesar de lo atroz de la petición. Sin importarle el costo, decidió seguir adelante para ganarse el amor de Mariana. Cumplió con cada encargo, y antes del amanecer del 5.º día dio por terminado lo prometido. Ese mismo día le exigió a Mariana su respuesta. La mujer, satisfecha de ver que no había faltado a ninguna de sus órdenes, aceptó unirse con él. De esta forma terminaron por casarse, y tras algunos días decidieron mudarse a un pueblo donde nadie los conociera, iniciando una vida como marido y mujer. Decidieron vivir en una cabaña al otro lado del río, pero con el paso de los días la mujer enfermó gravemente. Su belleza se marchitó, su piel perdió todo rastro de juventud y comenzó a morir lentamente. En medio de su agonía suplicó a su esposo que le consiguiera más sangre a cualquier precio. El hombre, cansado de aquellas prácticas aberrantes, se resistía, pero al verla sufrir comprendió que si no lo hacía, su bella esposa moriría. Confundido, pensó que quizás si aquello le devolvía su juventud y hermosura, no sería tan grave ceder una última vez, con la condición de pedirle después que abandonara para siempre esos rituales. Mariana, que parecía leer los pensamientos de su marido, sabía que en el fondo la amaba demasiado como para negarse. Entre súplicas le exigió que se apresurara, y le advirtió que esta vez debía traer sangre humana, en especial la de un bebé, pues en el pueblo abundaban, y no sería difícil obtener uno. El hombre, confundido, salió de la cabaña con el corazón dividido. Durante el trayecto escuchó el llanto de un niño proveniente de una humilde casa. La tentación lo dominó por completo, y movido por una fuerza extraña, sustrajo al pequeño sin que los padres lo notaran. Corrió con él hasta la cabaña donde Mariana lo esperaba agonizante, presa de una ansiedad desesperada ante la cercanía de la muerte. Incapaz de sostenerse, la bruja no tenía fuerzas para alimentarse directamente, por lo que el hombre sacrificó al infante con una frialdad impresionante y le sirvió en un plato un poco de su sangre. Mientras lo hacía, recordó que en un inicio ella le había asegurado que solo utilizaba sangre de animales en sus rituales. Esa mentira lo atormentó,
pues ahora entendía que desde el principio Mariana se había valido de bebés para sostener su juventud. Sintió rabia y compasión por los inocentes, y un vacío profundo lo consumió al darse cuenta de que jamás sería feliz a su lado. Comprendió también que nunca tendrían un futuro ni hijos propios. Sin embargo, algo oscuro y más fuerte que su propia voluntad lo seguía obligando a cumplir con aquellas atrocidades. Pasaron algunos años, y con ellos las muertes extrañas de niños y animales se multiplicaron. Los campesinos del lugar comenzaron a exigir a las autoridades una investigación, pues las desapariciones eran cada vez más alarmantes. Algunos empezaron a sospechar que una bruja era la causante de aquellos males, ya que no parecía posible tanta desgracia junta. Los rumores crecieron demasiado, y pronto las miradas recayeron en la pareja que habitaba en lo alto de la montaña del otro lado del río. Aquellos dos vivían apartados de todos, y no tenían hijos. Nunca hablaban con nadie, y jamás se les veía trabajar. Su aislamiento y el hecho de habitar en un lugar de difícil acceso hicieron que los campesinos los señalaran como responsables de las desgracias que azotaban la región. Pronto comenzaron a circular rumores de que la mujer era una bruja, pues durante las noches se encendía una gran fogata y bailaba alrededor de ella en extraños rituales. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo, y la gente enfurecida y temerosa decidió dirigirse a la cabaña. Cuando tumbaron la puerta fueron testigos de una escena espantosa, pues Mariana devoraba con voraz apetito el cuerpo de un inocente bebé. De inmediato la capturaron y la ataron, y sin piedad le prendieron fuego. La bruja murió calcinada, pero su marido no corrió la misma suerte, ya que esa noche no se encontraba en la cabaña. Los presentes aseguraron que a pesar de estar envuelta en llamas, Mariana seguía riéndose con burla y lanzando maldiciones. Cuando la casa terminó de arder y los campesinos estaban por retirarse, se escuchó una voz tétrica que proclamaba que ninguna bruja estaba desamparada, pues sus poderosos guardianes siempre las cuidaban, y que cada vez que eran dañadas, ellos se encargaban de ajustar las cuentas. Tras aquellas palabras, un grito estremecedor salió de la boca de Mariana, antes de que finalmente muriera totalmente calcinada. Del esposo poco se supo nada más. Se decía que al ver su hogar reducido a cenizas, prefirió regresar a su pueblo natal en Toluca. Hasta la fecha, quienes visitan aquel sitio aseguran escuchar los gritos de Mariana, pues su alma quedó atrapada para siempre entre las sombras de aquel lugar. Me llamo Alejandro Montalvo, y el evento que compartiré con ustedes sucedió hace 8 años, en una vieja colonia del estado de Sonora. En aquel entonces yo vivía con mi abuelo, ya que desde muy pequeño había perdido a mis padres en un accidente. A pesar de esa tragedia me consideraba un niño feliz, pues mi abuelo me cuidaba con esmero y me brindaba todo el cariño que necesitaba. Mi viejo trabajaba en el campo, y en algunas ocasiones yo lo acompañaba para ayudarle y terminar más rápido. Sin embargo, de repente comenzaron a circular rumores inquietantes, pues se decía que una bruja rondaba por las noches, posándose sobre los techos de las casas en busca de bebés recién nacidos. No faltaban testimonios de borrachos y de personas que caminaban de madrugada y aseguraban haberla visto. Mi abuelo nunca les dio importancia a esos comentarios, convencido de que solo eran habladurías de pueblo, pero con el tiempo empezaron a ocurrir cosas extrañas. El trayecto de nuestra casa a la parcela era de aproximadamente 1 hora a pie, y siempre se caracterizó por estar completamente despoblado, pero en cuestión de meses una humilde vivienda comenzó a levantarse cerca de la parcela de mi abuelo. La construcción tardó alrededor de 2 meses, y al terminarla se mudó allí una mujer con 2 hijos. A simple vista todo parecía normal, salvo por un detalle inquietante. La señora no tenía marido y no trabajaba, y tampoco sembraba nada en su patio.
Nadie en el pueblo sabía realmente cómo sobrevivía, y mientras tanto los rumores sobre la bruja se intensificaban cada vez más. Con los años los hijos de aquella mujer crecieron, pero un día uno de ellos desapareció de manera repentina. Nadie volvió a verlo en el pueblo, ni tampoco se dio noticia de su muerte. Lo más extraño fue que su madre nunca mostró dolor alguno por la pérdida, sino que continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Rara vez bajaba al pueblo, y cuando lo hacía era en compañía de su otro hijo, un joven de complexión robusta. El misterio se profundizó cuando una mañana, un campesino trajo una noticia que conmocionó al pueblo entero. El relato fue tan impactante que incluso el cura reunió a todos en la plaza principal para escucharlo. El hombre juraba por lo más sagrado que la noche anterior había visto al mismísimo demonio. Contó que había despertado tras escuchar pasos en su terreno. Al salir vio a un animal semejante a un felino que cargaba en su lomo a uno de sus cerdos. Alarmado corrió a su casa y tomó una pistola. Le disparó varias veces, pero asegura que ninguna bala logró darle. Cuando se le terminó la munición, la criatura se detuvo y dejó caer al cerdo que yacía profundamente dormido. El campesino relató que el ser lo miró fijamente con unos ojos completamente blancos. Su rostro era parecido al de un gato, pero con la mandíbula alargada. Tenía patas delgadas y al mismo tiempo fuertes torneadas por el músculo. Poco a poco la bestia se irguió sobre dos extremidades en un gesto amenazante, mientras el hombre permanecía paralizado por el miedo. El encuentro no duró más de 5 minutos, pues tras intimidarlo la criatura volvió a cargar al animal y se alejó entre la oscuridad de la noche. Obviamente la gente quedó aterrorizada después de escuchar aquellas palabras, y desde ese día todo cambió en el pueblo. Al caer la noche nadie salía de sus casas, las cantinas cerraron y muchas familias decidieron abandonar la comunidad. A pesar de todo esto, mi abuelo siempre me repetía que no debía tener miedo, pues aseguraba que esas cosas no existían y por lo tanto no podían hacernos daño. Me hubiera gustado que aquello fuera cierto, porque con el tiempo mi abuelo tuvo un encuentro que lo marcó para siempre. Una noche al regresar de su parcela se le hizo tarde y la oscuridad lo sorprendió en el camino. Justo al pasar por la casa de aquella mujer, presenció algo que lo dejó paralizado. Un extraño pájaro de color negro descendió del cielo y se posó en el techo. Tenía un pico largo y un plumaje oscuro y brillante, pero lo más impresionante era su tamaño descomunal. Cuando abrió las alas, mi abuelo calculó que medían alrededor de 3 metros de envergadura. Mi abuelo temeroso se ocultó entre los matorrales para observarlo mejor. El animal tras unos minutos brincó hacia la parte trasera de la casa, y de repente una enorme llamarada iluminó la noche, y en cuestión de segundos desapareció. Aquello resultaba imposible, pues un ser tan grande no podía desvanecerse sin dejar rastro ni emitir un solo ruido. Ya estaba por salir de su escondite cuando lo detuvo algo más inquietante. De la parte trasera de la vivienda apareció la mujer, mientras su hijo ya la esperaba en la puerta. En ese instante mi abuelo comprendió que los rumores del pueblo no eran simples historias, pues ahora todo cobraba sentido. Las habladurías sobre un enorme pájaro surcando los cielos al anochecer, y las visiones de bolas de fuego no eran simples leyendas. Aterrorizado permaneció oculto media hora hasta asegurarse de que no lo descubrirían. Luego corrió sin detenerse hasta llegar a la casa, donde me relató lo que había presenciado. A la mañana siguiente fue directamente para hablar con el cura del pueblo. Sin embargo, al salir de la iglesia descubrieron que la gente ya se había reunido en la plaza. Un joven afirmaba haber visto al mismo animal que el campesino había descrito tiempo atrás, y en lugar de enfrentarlo había decidido seguirlo para descubrir su origen. El joven contó que caminó cerca de 1 hora tras la criatura, hasta que ésta se detuvo y dejó en el suelo 2 chivas que llevaba cargando.
Extrañamente los animales tenían los ojos abiertos pero no se movían, pues era como si estuvieran bajo algún hechizo. El muchacho se escondió y observó cómo la bestia colocaba a las chivas en un improvisado corral, donde ya había otros animales de establo. Luego el supuesto felino cayó al suelo y comenzó a retorcerse, al mismo tiempo que emitía palabras en un dialecto desconocido. Entre lamentos y convulsiones la figura se transformó hasta revelar la identidad del hijo de la mujer que vivía cerca de la parcela de mi abuelo. Al escuchar ambos testimonios la gente enloqueció de furia y se dirigió a la casa de aquella señora. Cuando llegaron encontraron el lugar vacío, con apenas algunos muebles viejos y abundantes objetos relacionados con la brujería. Incendiaron la vivienda y dibujaron un círculo de sal en el terreno, convencidos de que así evitarían el regreso del nahual y de su madre. El cura sugirió que quizá la mujer había sacrificado a su hijo desaparecido para que el otro pudiera convertirse en nahual, pero nadie supo la verdad con certeza. Lo único seguro es que después de aquel episodio, mi abuelo no dudó en vender sus tierras, y juntos nos mudamos al estado de Aguascalientes, dejando atrás aquel lugar marcado por el miedo y la oscuridad.